Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Hola, soy Luis García y están sintonizando a la radio de World Last Change. Hoy, Pedro Merino va a compartir con nosotros la confusión que surge con el error frente a la lógica de la verdad. Específicamente veremos algunos pasajes de las Escrituras con respecto a la verdad de la naturaleza de Yahuwah y la relación que él tiene con su Hijo. ¿Son dos partes de una divina doctrina? ¿O es Yahuwah el único Dios y Yahushua no es divino en absoluto? Más tarde, respondiendo a una pregunta en nuestro email diario, mi compañero explicará la diferencia entre justificación, santificación y la glorificación. Y finalmente, Laura Martínez tiene otra historia real que ilustra otra poderosa promesa que querrá clavar. Pero primero, ¿qué nos puedes decir sobre la confusión del error de la Trinidad y la lógica de la verdad bíblica? ¿Alguna vez has escuchado la canción evangélica El tonto propio de Dios? No me suena. Es de un cantante estadounidense llamado Michael Cart y se trata de la paradoja del Evangelio. El primer verso dice: «Parece que lo he imaginado toda mi vida, como el más sabio de toda la humanidad. Pero si la santa sabiduría de Dios es una tontería para el hombre, debe haber parecido fuera de sí, porque incluso su familia dijo que estaba loco. Y el sacerdote dijo que un demonio tiene la culpa. Pero Dios, en la forma de este joven enojado, no podría haber parecido perfectamente cuerdo». Se extrae de esta idea de que el Evangelio es una locura para nuestro entendimiento humano. Bueno, Pablo no dijo eso. Ese es un concepto bíblico. Está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, dice: «Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Yahuwah. ¿No ha enloquecido Yahuwah la sabiduría del mundo? Porque ya que en la sabiduría de Yahuwah el mundo a través de su sabiduría no lo conoció. Yahuwah se agradó a través de la locura de la predicación para salvar a los que creen. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que Yahuwah ha llamado, así judíos como griegos, Cristo poder de Yahuwah y sabiduría de Yahuwah, porque la necesidad de Yahuwah es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Yahuwah es más fuerte que la fuerza humana». Entonces, realmente este es un concepto bíblico. Claro, y ese es el pasaje, probablemente, que inspiró su canción. Y francamente, disfruto la música de Michael Cart. Sus letras son muy profundas y significativas. No son solo algunos aye, aye, aleluya, repetitivos, como tantas canciones del Evangelio moderno. ¿Qué? ¿No te importan las vanas repeticiones de los paganos, Pedro? No. Sin embargo, estás perdiendo mi punto. Sí, Pablo dijo que el Evangelio era locura para los sabios del mundo, para el entendimiento de los seres humanos pecadores. Una persona sin pecado que muera por los pecados de los demás no tiene sentido. Sin embargo, los creyentes han extrapolado eso y han aplicado ampliamente esa idea a otras doctrinas que no tienen sentido alguno. Incluso el coro de la canción comienza a acercarse a eso. ¿Qué dice? Cuando en nuestra necedad pensamos que éramos sabios, se hizo el tonto y nos abrió los ojos. Cuando en nuestra debilidad creíamos que éramos fuertes, se volvió impotente para demostrar que estábamos equivocados, y entonces seguimos al loco de Dios. Porque solo los tontos pueden decir: cree lo increíble, ven a ser un tonto también. Así que se ha desarrollado esta idea de que si algún concepto teológico es difícil de entender, debe por defecto ser verdadero. Después de todo, simplemente somos humanos tontos que solo pensamos que somos inteligentes. Sí, veo lo que dices. Sin embargo, eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Lo estaba aplicando sobre el Evangelio, no a otras doctrinas.
Y sin embargo, los creyentes de hoy arrojan esta idea y la usan para intentar probar doctrinas que en realidad están equivocadas. Pero eso es una tontería. La verdad es lógica, es demostrable, no es difícil de entender. La doctrina de la Trinidad en particular es ilógica. En lugar de reconocer que es una idea ridícula, absurda y ilógica, que es imposible de entender, los defensores simplemente descartan los problemas que surgen y lo explican diciendo que es un misterio demasiado profundo para el entendimiento humano. Y se supone que eso es suficiente para que dejemos de lado la lógica. ¿Y las escrituras? Simplemente lo aceptan ciegamente. Pero eso no es lo que el Padre quiere de nosotros. Él nos invita, venid, razonemos juntos. Isaías 1:18. La palabra traducida al español como razón viene de la palabra hebrea yaka. Significa literalmente tener razón, o corregir e incluye argumentar, justificar, decidir o condenar. Básicamente, usar tu cerebro para que te convenzan de la verdad. Exacto. Se supone que nunca debemos simplemente aceptarlo y decir, oh, bueno, eso suena como una tontería, debe ser verdad, es demasiado difícil de entender para mí. Pero así no es como funciona Yahweh. Isaac Watt, ¿has oído el nombre? Sí, es un escritor de himnos ingleses, nacido a finales del siglo XVII. Según recuerdo, escribió más de 5.000 himnos, ¿no? Sí, pero más que eso, era tanto teólogo como lógico. Incluso fue autor de un libro sobre la lógica que se publicó por primera vez en 1724. ¿Cómo se llamaba? Lógica, el uso correcto de la razón en la investigación de la verdad. De hecho, todavía está impreso. De todos modos, hizo una observación astuta que me gustaría leerla. Pasemos a la página 325. Dice, el poder de razonar nos fue dado por nuestro Creador, para este mismo fin, para buscar la verdad, y abusamos de uno de sus dones más ricos si vilmente nos dejamos llevar por el mal camino o por cualquiera de los poderes más bajos de la naturaleza o los intereses perecederos de esta vida. La razón misma, si se obedece con honestidad, nos llevará a recibir la revelación divina del Evangelio, donde se propone debidamente y éste nos indicará el camino hacia la vida eterna. Ahora comparemos eso con una declaración hecha por Peter Berger en su libro de 1992 titulado Una gloria lejana, la búsqueda de la fe en una era de credulidad. Escribió, ¿hay alguna justificación para afirmar que la propensión a creer tonterías evidentes aumenta en lugar de disminuir la educación superior? ¿Crees eso? Bueno, no veo eso tanto en la academia como en la teología, pero como dije, la doctrina de la Trinidad es un excelente ejemplo de esto. No tiene sentido. Y sin embargo, el mismo hecho de que es ilógico e imposible de entender se utiliza como prueba de su validez. Pero esto no es lo que las Escrituras nos enseñan. Vayamos a Efesios capítulo 1 versículos 17 y 18 y veamos lo que dijo el apóstol Pablo bajo inspiración. Sigo pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yahushua Cristo, el Padre glorioso, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que los conozcáis mejor. Ruego que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que conozcáis la esperanza a la que os ha llamado, la riqueza de su gloriosa herencia en su pueblo santo. Es una evasión afirmar que no se puede proporcionar una explicación lógica para alguna doctrina porque simplemente es demasiado profunda para la comprensión humana. Pero la verdad inevitable es que muchos creyentes hoy en día aceptan las tonterías como verdad y descartan lo erróneo, sin sentido, ridículos, como verdades profundas para ser aceptadas por fe ciega. No dice mucho a favor de la verdad cuando hacemos eso, ¿no? No, eso no honra a Yahweh. Veamos Mateo 7, versículos 15 al 20. Esto es el sermón de Cristo en el monte, y es un pasaje fascinante porque en realidad nos está dando una prueba de fuego que podemos usar para evaluar si una enseñanza es verdadera o no. Cuidado con los falsos profetas. Vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Recoge la gente uvas de los espinos o higos de los cardos? Asimismo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Pero un buen árbol no puede dar frutos malos, y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así por su fruto lo reconoceréis. El fruto de la verdad celestial es la claridad, lógica, consistencia, racionalidad. En todo esto la verdad tiene y puede ser entendida por la mente humana.
El problema es que con demasiada frecuencia anteponemos el compañerismo de las iglesias a la verdad. Permitimos que la presión de los compañeros nos mantenga en silencio, solo para poder encajar con nuestra comunidad de fe elegida. El Espíritu Santo puede estar señalándonos un error, pero lo silenciamos cuando aceptamos la línea del partido de que la verdad es demasiado profunda para la comprensión humana. Y así Satanás gana. Por supuesto, porque hay poder en la verdad. El error es débil. Arthur Schopenhauer, el gran filósofo alemán del siglo XIX, observó una vez: no hay opinión, por absurda que sea, que los hombres no acepten fácilmente tan pronto como se les convenza de que es generalmente adoptada. Convicción por presión grupal. Es tan antiguo como Eva sintiendo que necesitaba justificar a la serpiente su obediencia a los mandatos de Yahweh. Nos gusta estar de pie solos. No nos gusta estar solos, es incómodo. Ciertamente no tienes la comodidad de rodearte de personas de ideas afines si vas a salir y seguir la verdad. Insistir en que los creyentes acepten una teología sin sentido por fe ciega los mantiene ignorantes y aislados de Yahweh, en sumisión a la jerarquía de la Iglesia. Tengo un libro aquí llamado La herencia occidental de la fe y la razón. Leamos donde está marcado. El Hijo de Yahweh murió. Hay que creerlo porque es absurdo. Y fue sepultado y resucitó. Este hecho es cierto porque es imposible. ¿Qué piensas de este tipo de argumento? Vaya. Hay tantas falacias lógicas en esa declaración. Bueno, obliga a una lección falsa. Obliga al creyente a aceptar por fe ciega o descartarlo como una completa tontería. No hay establecimiento en el medio, por lo que la mayoría del mundo, siendo incrédulos, lo descarta como una tontería. Y sin embargo, la Escritura misma no habla así. En Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36, veamos cómo las Escrituras hablan de la muerte y resurrección del Salvador. Es del sermón de Pedro en el día de Pentecostés, y mientras les quiero que busques cualquier lugar en el que Pedro instó a sus oyentes a tomar todo lo que dijo con fe ciega. Entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y se dirigió a la multitud. Compañeros judíos y todos ustedes que viven en Jerusalén, déjenme explicarles esto. Escucha atentamente lo que te digo. Esta gente no está borracha, como supones. Solo son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Yahweh, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día de Yahweh, día grande y glorioso, pero todos los que invoquen el nombre de Yahweh alcanzarán la salvación. Escuchen, pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Yahuso de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Yahweh fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Yahweh lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Cristo, dijo: yo veía siempre el Señor delante de mí, con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta, y sabía que Yahweh le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Yahweh ha resucitado a ese mismo Cristo, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Yahweh a su derecha y de haber recibido del Padre al Espíritu Santo que nos había prometido, él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído, porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad
que a este mismo Yahushua, a quien ustedes crucificaron, Yahuwah lo ha hecho Señor y Mesías. Pedro estaba haciendo algunas afirmaciones bastante increíbles aquí. ¿Ves alguna parte que Pedro estaba exigiendo que sus oyentes aceptaran lo que él estaba clamando solo por fe ciega? No. De hecho, está construyendo un caso cuidadoso para respaldar sus afirmaciones. Está citando la de las Escrituras y aquí, en el versículo 32, dice: todos nosotros somos testigos. Este es el tipo de fundamento lógico sobre el cual Yahuwah construye su verdad. Podemos aceptarlo y adoptarlo, y lo más importante, entenderlo. Yahuwah no necesita esclavos mentales ciegos, Él quiere que entendamos. Así es, ciertamente aquellos que conocen a Yahuwah confiarán en Él y tendrán confianza en Él, pero es su voluntad que nosotros sepamos y entendamos todo lo que su sabiduría ha de revelarnos. Nutrición para la mente y consciencia. Las promesas son importantes. Las promesas de todas las culturas a lo largo del tiempo han comprendido el valor de cumplir las promesas. En el Islam se cita al Imam Ali, conocido como el comandante de los creyentes, diciendo: romper promesas hace que otros sean infelices, como también Alá será infeliz. En el lejano oriente, Confucio enfatizó la importancia de usar siempre un lenguaje correcto y aconsejó a sus oyentes que siempre sean cautelosos con lo que dicen y luego cumplan con su palabra. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1 dijo: porque el Hijo de Yahuwah, Yahushua Cristo, que fue predicado entre vosotros, no era el sí y el no, sino que en él estaba el sí, porque todas las promesas de Yahuwah en él son sí, y en él amén, para gloria de Yahuwah por medio de nosotros. 2 Corintios 1, 19, 20. Cristo mismo, al enfatizar la importancia de cumplir las promesas, advirtió: que su sí sea sí y su no, no, del maligno. La Escritura está llena de las más preciosas promesas. Son los regalos de Yahuwah a la humanidad. Son para nuestro coraje, consuelo, fortaleza y apoyo. Pero hay una promesa que reemplaza a todas las demás, y ese es el mismo nombre de Yahuwah mismo. Isaías nos dice que la palabra de Yahuwah misma contiene el poder para cumplir lo que dice la palabra. El nombre de Yahuwah mismo es un verbo de ser. Cuando se dice en combinación con tu necesidad, tienes la promesa más poderosa del universo. Para obtener más información sobre esta emocionante verdad, escuche el programa publicado anteriormente, titulado La promesa más poderosa del universo, programa 87. Puedes usar programas de radio emitidos anteriormente en nuestro sitio web en worldlastchance.com/spanish/wlc-radio. No tienes que temer el futuro cuando tienes las promesas de Yahuwah a tu lado. Antes de continuar, quiero tomar un par de minutos para explicar muy brevemente la base sobre la cual podamos tomar una posición tan audaz contra la mayoría de los cristianos y decirles que están equivocados cuando se trata de la Trinidad. Después de todo, esa es la doctrina fundamental sobre la cual se construye el cristianismo moderno. La doctrina de la Trinidad trata con la naturaleza misma de lo divino. ¿Y qué descubriste? Bueno, simplemente significa aliento, eso es todo. Desde Génesis 1, donde el Espíritu de Yahuwah se cierne sobre las aguas, hasta el Nuevo Testamento simplemente se refiere al aliento de Yahuwah. Pero eso en realidad tiene sentido, ya que Isaías 55:11 revela que la palabra de Yahuwah misma contiene el poder para hacer lo que Él dice. Ese es el poder de su mismo aliento, es muy real. Otro punto basado en lo que dijiste antes nos confundió a ambos cuando empezamos a estudiar la verdad sobre la naturaleza de Yahuwah en 1 Juan 5, 7 y 8. Oh, sí, lo recuerdo. Parece un argumento convincente a favor de una divinidad trina. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan como uno. ¿Te lo sabes de memoria? Bueno, sí. Es el pasaje principal que parece probar la naturaleza trina de Dios. Lo que no sabía al principio es que esos versículos en realidad no fueron escritos por Juan. De hecho, no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos. Fueron añadidos más de 1000 años después por algún escriba que decidió que los cristianos necesitaban más pruebas para apoyar la doctrina de la Trinidad. Sagrada ficción. Tenemos una serie de otros programas que tratan sobre la verdadera naturaleza de Yahuwah. Pueden escucharlos en nuestra página web. También tenemos muchos artículos al respecto.
Pero por ahora solo sepa que la evidencia está ahí y se basa sólidamente en las escrituras de que la naturaleza de Dios es unitaria. Yahuwah es uno, Él no es triuno, no es tres en uno. Y sin embargo, esta creencia que se origina del paganismo ha impregnado la teología cristiana moderna. Aquí tengo algunas citas que imprimí. Leamos. Bien, este primero es de un artículo titulado El misterio de la Santísima Trinidad. Está escrito por el padre Peter John Cameron. OP. ¿Qué es OP? La Orden de los Predicadores. Es un sacerdote dominico en la Iglesia Católica Romana. Dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. La fuente de todos los demás misterios de la fe, la luz que los ilumina. Es uno de los misterios de la fe que están escondidos en Dios, los cuales nunca pueden ser conocidos a menos que sean revelados por Dios. Y una vez que este misterio nos revela en la bondad divina de Dios, aunque parezca una paradoja impenetrable, un Dios en tres personas, reconocemos que la realidad de Dios uno y trino es exactamente lo que necesitamos, para lo que fuimos creados. Son muchas palabras, un párrafo completo, de hecho. ¿Y qué dice? No mucho más. Dice que la naturaleza trina de Yahuwah es algo que no podemos entender. Así que simplemente acéptelo por fe. Así es. Si es algo que no podemos captar, simplemente debemos aceptarlo por fe ciega. ¿Cuál es el siguiente? Esta es del sitio web christian.info. El artículo se llama El misterio de la Trinidad. Dice: el concepto de la Trinidad es un misterio de Dios, pero lidiamos con él porque vale la pena entender a Dios tanto como podamos. Hay un Dios que existe eternamente en tres personas. ¿Y el último? Esto es tomado de un artículo de Wayne Grudem titulado El misterio de la Trinidad. No me sorprende este título popular. Él escribió: a veces puede parecer difícil entender cómo hay tres personas distintas de la Trinidad, cada una con todo el ser de Dios en sí misma, aunque hay un solo Dios, y es indivisivo. Y debería ser difícil. La Trinidad es uno de esos misterios que solo podemos describir en parte, aunque diferentes analogías de la creación nos pueden ayudar un poco a comprender la Trinidad. En última instancia, todas las analogías fallan en describir este misterio, pues intentan explicar el ser de Dios en términos de la creación. Son intentos de explicar cómo Dios es como la creación, pero nada en la creación es exactamente como el ser de Dios. Todos los intentos de simplificar o explicar completamente este misterio fallan y a menudo conducen a creencias que son contrarias a la enseñanza de la Biblia. En resumen, la doctrina de la Trinidad es algo que nunca entenderemos completamente porque partes de ella están más allá de nuestra comprensión. Es en parte una de esas cosas secretas que pertenecen al Señor nuestro Dios. Deuterónimo 29:29. Notemos el punto principal. Una y otra vez, la Trinidad es un misterio que no podemos explicar completamente porque no podemos entenderlo completamente. Entonces se supone que debemos aceptarlo. Sí, noté que el último incluso cita a Deuteronomio para respaldar la validez de una creencia que no podemos entender. Leamos eso. Deuteronomio 29, versículo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Yahuwah nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pequeño verso práctico para sacar a relucir cada vez que tu doctrina no tenga sentido. Solo afirma que es una de esas cosas secretas que pertenecen a Yahuwah y que cierra cualquier pregunta. Conveniente. ¿Pero es verdad? Sí. La doctrina de la Trinidad es imposible de entender, pero no porque sea un enigma profundo, demasiado profundo para que las mentes humanas lo capten, que no se puede entender porque es una tontería ilógica. Las mentes humanas pueden comprender la verdadera naturaleza de Dios porque es muy clara y directa, y las Escrituras lo explican de manera muy comprensible. Es irónico que los trinitarios usen Deuteronomio 6, versículo 4, porque es donde obtenemos la declaración más clara con respecto a la naturaleza de Yahuwah. Dice: escucha, oh Israel, Yahuwah nuestro Dios, Yahuwah uno es. No se puede ser más claro que eso. Continuemos con el versículo 5 también. Amarás a Yahuwah tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios aquí es en realidad Elohim, pero lo que quiero que vean es que el término que siempre hemos dicho, que era 3 en 1, es en realidad solo uno. Y Deuteronomio lo dice así. Ahora, más de un milenio después, ¿recuerdan cuando un abogado le preguntó a Yahushua: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué respondió?
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente y alma. Está en Marcos 12, versículos 28 a 31. Vino uno de los maestros de la ley y los oyó debatir. Al darse cuenta de que Yahushua les había dado una buena respuesta, le preguntó: ¿de todos los mandamientos, cuál es el más importante? La más importante, respondió Yahushua, es esta. Escucha, oh Israel. Yahuwá nuestro Dios, Yahuwá es uno. Ama a Yahuwá tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Esta hubiera sido la oportunidad perfecta para establecer la naturaleza trina de Dios en un escenario del Nuevo Testamento. Él podría haber dicho: ama al Padre, al Hijo y al Espíritu con toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Pudo haber dicho eso. Ciertamente tenía el vocabulario para hacerlo. Pero no lo hizo. No, en cambio citó Deuteronomio 6, versículo 4, estableciendo la naturaleza unitaria de Dios. Yahuwá es uno. La mayoría de nosotros conocemos al Sir Isaac Newton por sus teorías en física, su habilidad en matemáticas y astronomía. De hecho, es ampliamente considerado como uno de los mejores matemáticos y físicos de todos los tiempos. Al referirse a su propia teoría de la relatividad, Albert Einstein dijo de Newton: nadie debe pensar que la gran creación de Newton puede ser derrocada en ningún sentido real por esta teoría de la relatividad o por cualquier otra teoría. Sus ideas claras y amplias conservarán para siempre su importancia como base sobre la que se han construido nuestras modernas concepciones de la física. Memorizamos las cosas más interesantes, pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que la mente brillante de Newton contempló y escribió más sobre teología que sobre cualquier otro tema. Puede que les sorprenda saber que Newton no creía en un dios trino, pensó que era una tontería. De hecho, déjame leer una cotización. Escucha esto. Newton observó irónicamente: la raza humana es propensa a los misterios y no tiene nada tan sagrado y perfecto como lo que no se puede entender. Esa es la Trinidad. Pero también dijo: la verdad siempre se encuentra en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. La Trinidad también. ¿Sabes que es confuso cuando los eruditos dejan de intentar explicarlo y simplemente dicen: confía en mi palabra, realmente es verdad, solo acéptalo por fe? Así no es como funciona, amigos. Recuerdo haber leído algo que escribió William Tyndall. Como recordarán nuestros oyentes, fue un teólogo lingüista inglés. Fue muy activo en la Reforma protestante. Es mejor conocido por ser la primera persona en traducir la Biblia al inglés antes de ser estrangulado y quemado en la hoguera. ¿Sabías que solo tenía 42 años cuando fue martirizado? ¿En serio? Joven. Las imágenes que he visto de él, las grabaciones siempre lo hacen parecer mucho mayor que una barba blanca como la nieve. Esto fue a principios del siglo XVI. Eso es verdad. Bueno, Tyndall tenía una comprensión clara de cómo los eruditos tienden a objetar las cosas pequeñas y pasan por alto los asuntos más importantes. Al igual que los fariseos en la época de Cristo, o los eruditos en la nuestra, en este caso. Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual, al referirse a los eruditos que cuestionan los significados ocultos detrás de las palabras. Dijo que eran disputadores ociosos y peleadores de palabras vanas, siempre mordiendo la corteza amarga por fuera y nunca alcanzando la dulce médula por dentro. Comentario perspicaz. Pero entonces él era un hombre perspicaz. Entendió los peligros de lo que hoy llamamos seleccionar la verdad. Él creía que la Biblia debía leerse toda en el contexto, tomándola tal como se lee. La Biblia dijo: cuenta una historia que cualquier hombre y mujer pueda entender, sin ser ordenado y sin haber estudiado teología. Vaya, su comprensión estaba realmente adelantada en su tiempo, ¿no es así? Poco antes de su muerte, instó a los creyentes a no dejarse vencer por las persuasiones de los hombres, la doctrina de la Trinidad. Volviendo a Isaac Watts, ¿crees que existe una correlación entre su estudio de la lógica y su rechazo a la doctrina de la Trinidad? Oh, absolutamente. De hecho, tengo una de sus citas aquí. Es una cita de su libro sobre lógica. Lo escribió después de 20 años de intenso estudio sobre la naturaleza de Yahuwá. Ahora bien, si la Biblia realmente enseñara una divinidad trina, él hubiera encontrado evidencia de ello en este momento. Pero, ¿cómo criaturas tan débiles pueden asimilar una doctrina tan extraña, tan difícil y tan absurda como es esta, la Trinidad, en cuya explicación y defensa se han perdido multitudes de hombres, incluso hombres de erudición y piedad, en infinitas sutilezas de disputa e interminables laberintos de oscuridad?
¿Y puede esta extraña y desconcertante noción de tres personas reales que van a formar un Dios verdadero ser una parte tan necesaria y tan importante de esa doctrina cristiana que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se presenta como tan clara y fácil incluso en los entendimientos más bajos? Todas las denominaciones cristianas afirman estar basadas en la Biblia. Sin embargo, pregúntase esto: ¿cómo puede una organización o una iglesia que dice estar basada en la Biblia creer y enseñar una doctrina que nunca fue enseñada por Cristo o los apóstoles? ¿Se puede decir verdaderamente que está fundado en las Escrituras? No, a menos que también adopte la dogma católico romano de la infalibilidad y como los católicos ponga la tradición de la Iglesia a la par de las Escrituras. Esa es la única forma en que puede hacerlo porque una divinidad trina ciertamente no está en las Escrituras. Tomemos un minuto ahora para ver algunos pasajes de las Escrituras que diferencian claramente entre el Padre y el Hijo. Y quiero enfatizar que estos son algunos pasajes, solo algunos de muchos. Comencemos con Juan 14:28, que dice: Recientemente hicimos un programa sobre eso. Había una tonelada de pasajes en la Biblia, más de lo que pensaba. Hay un montón. De hecho, hay un artículo en nuestro sitio web que solo enumera todos los textos de la Biblia. Se llama Diferencias entre Yahuwah y Yahushua. Enumera como 50 textos diferentes que explican las diferencias entre el Padre y el Hijo. Bien, Juan 14:28 dice: Yo voy al Padre porque mi Padre es mayor que yo. Si el Padre y el Hijo fueran uno en el sentido trinitario, Yahushua no podría afirmar con honestidad y precisión que el Padre es mayor que él. ¿O sí? No. Juan 20, versículo 17. Subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Yahushua tiene un Dios y no es el mismo. Buen punto. Efesios capítulo 4 versículos 4 al 6 dice: Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Olvidamos que los escritores de la Biblia tenían el vocabulario para declarar claramente la naturaleza trina de Dios, si eso era lo que querían decir, pero no fue así y no lo hicieron. Cristo mismo hizo hincapié en señalar repetidamente las diferencias entre el Padre y él mismo. Lea su oración en Juan 17, versículos 1 al 4. Este es un pasaje muy esclarecedor. Noten lo que Yahushua le está pidiendo al Padre que haga y noten que sería contradictorio si Padre e Hijo fueran uno en el sentido trinitario de la palabra. Después de que Yahushua dijo esto, miró hacia el cielo y oró: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, porque le diste autoridad sobre todas las personas para que pudiera dar vida eterna a todos los que le diste. Ahora bien, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahushua Cristo a quien has enviado. Te he dado gloria en la tierra al terminar la obra que me diste que hiciera. No puedes argumentar que Yahushua puede decir estas cosas porque él dejó de lado su divinidad. Estas son afirmaciones que aún no pueden ser ciertas. Noten que el versículo 2, donde Yahushua dice que Yahuwah le dio autoridad, luego continúa y declara claramente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahushua Cristo. Está afirmando que Yahuwah es el único Dios verdadero, y conecta a Yahushua, pero no como el segundo miembro de la divinidad, solo como alguien que es necesario conocer para tener vida eterna. Esteban, el primer mártir cristiano, también entendió que el Padre y el Hijo eran seres separados y diferentes. Leamos lo que dice en su juicio y ejecución. Está en Hechos capítulo 7, versículos 55 al 60. Veamos solo la parte donde él sabe que va a morir. Dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Yahuwah. Ya Yahushua de pie a la diestra de Dios, mira, dijo: Ve al cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ante esto, se taparon los oídos y gritaron a todo pulmón. Todos se abalanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras tanto, los testigos pusieron sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor, a Yahushua recibe mi espíritu. Entonces cayó de rodillas y clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, se durmió. Ahora, tomando esto tal como se lee, déjame preguntarte esto. Si Yahushua fuera Dios, también, tal como siempre se nos ha enseñado en el trinitarianismo, entonces ¿cómo podría decirse que está parado a la derecha mano de Dios?
porque en el griego original no dice que está de pie junto a Yahuwah. Dice Theos. ¿Cuál es el equivalente griego de nuestra palabra española Dios? ¿Cómo puede Dios estar fuera de sí? Sí, no tiene mucho sentido, ¿verdad? En absoluto. Hay muchísimos pasajes de las Escrituras que enfatizan la separación o la naturaleza individual de padre e hijo. No son lo mismo, ni siquiera en el tipo de dos partes de un todo. Leamos 2 Corintios capítulo 11, versículo 31, ¿qué dice? El Dios y el Padre del Señor Yahushua, el que es bendito por los siglos, sabe que no miento. El Dios y Padre de Yahushua. Esto no tiene sentido si ambos son Dios. Dios no tiene un Dios o un Padre, pero Yahushua sí, claramente ambos no son Dios. Bien, Efesios 1, versículo 3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua Cristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De nuevo, esto no tiene sentido si Padre e Hijo son ambos Dios. Un último versículo de los muchos, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua Cristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Yahushua Cristo de entre los muertos. ¿Ven cómo Pablo sigue repitiendo este concepto una y otra vez? No fue un desliz de la pluma. Quiso decir lo que dijo cuando habló del Dios y Padre de Cristo. Dios no tiene un Dios, y si Yahushua fuera Dios, si fuera parte de una divinidad trina, no se pudo haber dicho que tuviera un Dios. Realmente nunca lo pensé de esa manera, pero tienes razón. Debemos recordar que la verdad es lógica. No tienes que afligir tu cerebro o torcer las escrituras para llegar a la verdad. No tienes que aceptar por fe ciega los hechos que ya han sido revelados. La naturaleza de Dios no es algo que se nos haya ocultado. Se ha explicado claramente en las Escrituras que Yahuwah es uno. Él es el único Dios verdadero. Si estudias algo y cuanto más lo miras, más confuso se vuelve, lo más probable es que haya un error mezclado en alguna parte, así que sigue buscando la verdad, porque siempre tendrá sentido. Y es armonioso, no se contradice. Volvemos pronto, amigos, con nuestro email diario de hoy. En camino a conocerte, la luz se aclara. En el mundo de hoy hay un número casi ilimitado de sistemas de creencias. El cristianismo mismo tiene literalmente miles de denominaciones diferentes, cada una convencida de que es correcta. Son el remanente y todas las demás están equivocadas. Con una cacofonía tan confusa de opiniones, voces, creencias e ideas, puede resultar confuso saber cuál es la verdad en realidad. Cuando te enfrentas a dos puntos de vista opuestos, ¿sabes cómo determinar cuál es el correcto? Tal vez ambos estén equivocados. ¿Qué haces entonces? Esto es importante saberlo. Si desea conocer la verdad por sí mismo, sin el filtro del prejuicio, el error y la tradición humanos, deberá saber cómo descubrirla por sí mismo. La buena noticia es que hay principios definidos que puedes aportar a tu estudio de las Escrituras que, bajo la guía del Espíritu Santo, te ayudarán a discernir entre la verdad y el error. Para obtener más información, escucha el programa emitido anteriormente titulado ¿Verdad o error? La regla del peso de la evidencia, programa 7. Puedes escucharlo en nuestra página web. Tenemos una pregunta interesante hoy en nuestro email diario. Félix de Colocan, en Filipinas, escribe: dirijo un estudio bíblico semanal para un grupo de adolescentes. Son grandes jóvenes con mentes brillantes e inquisitivas. Esta semana querían saber la diferencia entre la justificación, santificación y la glorificación. Hice bien la explicación sobre la glorificación, pero debo confesar que no pude expresar muy bien con palabras la diferencia entre la justificación y la santificación. ¿Cómo definen la diferencia? Esa es una gran pregunta.
Muy a menudo lanzamos estos términos sin tomarnos el tiempo para aclarar con precisión lo que queremos decir. Pero es importante tener una comprensión clara de lo que significan estos términos, porque hay mucha información en cada una de ellas. Bien, la glorificación, como Félix sabe, tiene que ver con el regreso de Yahushua, y aquellos creyentes que aún viven son transformados, recibiendo no solo cuerpos nuevos, sino también naturalezas superiores. Esto es de lo que Pablo estaba hablando en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Yahushua Cristo, quien transformará nuestro humilde cuerpo para que sea semejante a su cuerpo, glorioso según la operación por la cual Él puede hacerlo, aun para dormir todas las cosas a sí mismo. Así que eso es glorificación, aún no ha sucedido. La justificación ocurre en el momento en que un pecador arrepentido acepta la muerte de Cristo en su nombre. Cuando la mano de la fe alcanza la promesa del perdón, el pecador es inmediatamente justificado. Por eso hablamos de justificación, por la fe. Sí, recuerdo la historia de Martín Lutero, subiendo arrodillado las escaleras de Pilatos durante su visita a Roma, haciendo penitencia por sus pecados. Entonces recordó ese texto en Romanos 1:17 donde dice: «El justo por la fe vivirá». Se puso de pie, bajó corriendo las escaleras y nunca más hizo penitencia. Porque se dio cuenta de que la salvación es un regalo. Tal como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Yahuwá es vida eterna. Es un regalo y se acepta y se recibe por fe. Eres considerado digno cuando por la fe aceptas el sacrificio de Cristo. Eso es la justificación. Entonces, ¿qué es la santificación? Algo que está santificado es algo o alguien que está apartado para un uso sagrado. También se puede definir como el acto de santificarse. Como la justificación y la glorificación, la santificación también es un don. Pero como ocurre con la justificación, no es algo que se nos impone en contra de nuestra voluntad. Tenemos que asentir, tenemos que estar de acuerdo, porque Yahuwá no nos lo va a forzar. Pero, ¿cómo funciona esto? Yo pasé por un periodo en el que pensé que tendría que ser perfecto antes de que Yahushua regrese. Por supuesto, eso fue desalentador ya que seguí pecando incluso cuando no quería hacerlo. Ahora sé que mientras tengamos naturalezas caídas seguiremos tropezando y cometiendo errores. Así es, pero eso no significa que estemos pecando alegremente sin al menos tratar de resistir la tentación. Tenemos una parte que desempeñar y esa parte es rendir nuestra voluntad a Yahuwá para que Él pueda obrar en nosotros el querer y el hacer según su beneplácito. Leamos Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por lo tanto, mi amado, como siempre, has obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Trabaja en tu propia salvación con temor y temblor, porque es Yahuwá quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, por su beneplácito. Una vez más, todo es un regalo. Sin embargo, como Yahuwá nunca forzará nuestra voluntad, nuestra parte es asentir, darle permiso para que Él obre en nosotros. Entonces, Él nos transformará a su imagen. Él lo hará, y eso es santificación. A continuación, Laura Martínez, con una historia increíble y una promesa de nunca rendirse. Manténgase al tanto. Hola, con ustedes soy Laura Martínez con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwá. En 1938, Karoli Takats fue considerado el mejor tirador de pistola en el mundo. Era el tirador favorito que se esperaba que ganara el oro en los Juegos Olímpicos de 1940 en Tokio, Japón. Desafortunadamente, mientras entrenaba con el ejército húngaro, una granada defectuosa explotó en su mano, acabando con sus esperanzas del oro olímpico. Takats
Pasó semanas en el hospital recuperándose de la grave lesión y deprimido por la pérdida de sus sueños. Sin embargo, en algún momento tomó una decisión sorprendente. Mucha gente se había rendido, pero Takacs no. Ya sabía disparar, solo necesitaba practicar haciéndolo con su mano izquierda. Así que eso fue lo que hizo. Cuando salió del hospital comenzó a practicar en secreto. No quería que nadie viera lo mal que disparaba con la mano izquierda, pero no pasó mucho tiempo antes de que diera en el blanco una y otra vez, mejorando cada vez más. Para sorpresa de sus compatriotas, Takacs ganó el Campeonato Nacional Húngaro de Tiro con la pistola en primavera de 1939. También fue miembro del equipo húngaro que ganó el Campeonato Mundial de Tiro de 1939. Su sueño de ganar el oro olímpico parecía volver a la normalidad. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de 1940 terminaron siendo cancelados debido a la Segunda Guerra Mundial. Luego, los Juegos Olímpicos de 1944 también fueron cancelados. Las carreras de los atletas olímpicos normalmente no duran lo suficiente como para abarcar varios Juegos Olímpicos, pero Takacs estaba decidido a seguir su sueño. A los 38 años, Takacs venció al favorito, Carlos Sáenz Valiente de Argentina, para ganar el oro olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 1948. Repitió ese logro, ganando otra medalla de oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1952 en Helsinki, Finlandia, y lo hizo todo con la mano izquierda. Sus sueños no se habían desarrollado tal como los había imaginado, pero a través de la diligencia y el compromiso, a través de la perseverancia y no darse por vencido, pudo lograr su objetivo convirtiéndose en el primer tirador en ganar 2 medallas de oro en la prueba de 25 metros del evento de pistola rápida de fuego. Nosotros también tenemos un objetivo y como Takacs enfrentamos obstáculos, reveses y dificultades, pero como él, si perseveramos, también podemos vencer. Y la recompensa que nos espera es una recompensa eterna. El capítulo 21 de Revelaciones contiene una promesa increíblemente inspiradora, hermosa y alentadora. El versículo 7 dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Realmente aprecio los pensamientos que se compartió en el programa de hoy. Mientras Laura compartía su promesa diaria, yo estaba pensando en un pasaje donde Yahushua explicó precisamente cómo los corazones son convencidos de la verdad y si sinceramente no es a través de la aceptación ciega. Leamos Juan 16, versículos 7 al 17. Esta es probablemente la explicación más clara de cómo funciona la convicción, dice. Sin embargo, te digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré, y cuando él haya venido, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy ya a mi Padre, y no me veréis más, de juicio porque el gobernante de este mundo es juzgado. Todavía tengo muchas cosas que decirte, pero ahora no las puedes soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y él os dirá las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poco de tiempo y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. Eso es excelente. Al igual que el sermón de Pedro en Pentecostés, el Consolador, que es el Espíritu Santo, o el Espíritu de Yahuwah, construye un cimiento cuidadoso que apela tanto a la mente como al corazón. Es uno que es fuerte porque es lógico. Nada aquí está siendo alimentado a la fuerza solo con la fe ciega. Busquemos Tito 1, versículo 9. Aquí Pablo está explicando las cualidades que debe tener un líder en la Iglesia. Debe aferrarse firmemente el mensaje fiel tal como ha sido enseñado, para poder animar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen. Debe sostenerse firmemente. ¿A qué? A la sana doctrina que le han enseñado y que a su vez enseña a los demás. La sana doctrina no son fábulas supuestamente muy profundas para la comprensión humana, es sonido porque apela a la mente, tiene el peso y la lógica de la verdad. Veamos esto en la apelación de Pablo al gobernador Félix y cuál fue la respuesta de Félix a la lógica de Pablo. ¿Qué dice Hechos 24, versículo 25? Mientras él, Pablo, razonaba sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y respondió: «Vete por ahora, cuando tenga un horario conveniente te llamaré». Pablo razonó con Félix y eso asustó a Félix porque era muy lógico y convincente.
La verdad es convincente. En Hechos 26, Pablo habla de cuándo Yahushua lo comisionó para llevar el Evangelio a los gentiles. El versículo 18 dice: para abrirles los ojos, a fin de convertirlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Yahuá, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Fíjense en la frase, para abrirles los ojos. Eso está hablando de convencer tanto a la mente como al corazón. La mente y el corazón no están convencidos por pura fe ciega en necias falacias. Son convencidos cuando el Espíritu de Yahuá establece lógicamente la verdad en la mente y el corazón. Es algo que solamente Él puede darnos. Como dijo Yahushua en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amigos, no tenemos que confiar en la fe ciega para aceptar fábulas improbables e ilógicas. El Padre está más que dispuesto a proporcionarnos toda la evidencia que necesitamos para ponernos en un fundamento firme para que, pase lo que pase, nuestras creencias sean fuertes y nuestra fe tenga algo firme a lo que aferrarse. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuá los ama y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuá quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el Evangelio del Reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos
reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.